Gracias por estar con nosotros en Informa TVX, primera emisión en su espacio de entrevista. Este día 31 de diciembre del año 2015, vamos a cerrar este espacio de entrevista haciendo un balance de los derechos humanos. Como usted bien sabe, como Informa TVX estamos comprometidos por el análisis de los derechos humanos en nuestra sociedad y es importante, fundamental, es vital que usted conozca cuáles han sido las principales actividades de derechos humanos que ha desarrollado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero también aquellos aspectos en donde hay mejoras, hay puntos que se deben de trabajar y que se deben de desarrollar con más fuerza, con más ahínco y es importante evidentemente el rol de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Para ello es un gusto que nos acompañe David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Procurador, qué gusto volvernos a encontrar. Un gusto, Carlos. Gracias despidiendo ya 2015. Gracias por estar con nosotros, Procurador. Tenemos varios temas que abordar, probablemente el espacio de entrevista, estos 25 minutos nos resulta insuficientes, pero sí me gustaría que hagamos un punteo de aquellos aspectos claves de lo ocurrido en el 2015. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pues a mediados de este mes, usted presentó un balance de la defensa de los derechos humanos en el transcurso del 2015. Y me gustaría que iniciemos con esto. Probablemente puede ser una interrogante un poco genérica, y siempre está en la discusión cómo va nuestro país en avances en materia de derechos humanos. Tenemos retrocesos, tenemos avances, tenemos una perspectiva más optimista, más pesimista. Procurador, ¿cómo podríamos catalogar el 2015 en materia de derechos humanos? Bueno, es un año difícil, pero sí con signos de esperanza que no debemos dejar de ver también. El fenómeno que más ha impactado y afectado la vigencia de los derechos humanos, como resulta obvio, es el fenómeno de la violencia delictiva, la violencia de pandillas. Estos grupos llevaron el nivel de homicidios a récords desde los últimos años del posconflicto hasta la fecha, más de 6.000 homicidios, cerrando en noviembre. Además tuvimos violencias específicas que se manifestaron de forma muy grave, muy atroz, más que en número, en la población que impactó o sus modalidades, la violencia contra la mujer, la violencia contra la niñez, la violencia contra la población LGTBI, particularmente mujeres trans, que tuvimos también homicidios o crímenes atroces, niños y niñas que se vieron impactados por esto. En general, el estado de la violencia es el problema que más afecta y vulnera derechos humanos, pero no es provocado estrictamente por el Estado, no son agentes del Estado como ocurrió en décadas anteriores, sino que son particulares que delinquen en pandilla o en otros grupos delictivos. Frente a esto, la obligación de derechos humanos de las autoridades, de todo el Estado en general, no solo el gobierno, pues es tratar de generar políticas eficaces, ser eficaz en la persecución, en el control del delito, pero también en las políticas de prevención y la atención de las víctimas. Entonces el fenómeno es duro, tuvimos un año trágico con esta cantidad de muertos. Sin embargo, a mí me parece que esta situación difícil no nos debe llevar a perder el rumbo. Me parece que sí es un signo positivo que por primera vez desde hace más de 2 décadas hay una decisión de Estado de avanzar hacia una política integral de seguridad y buscar financiarla. Una política que ya no sea el clásico manodurismo que ha demostrado hasta la saciedad su fracaso y que sin dejar de ser fuerte en la persecución, pues desarrolle prevención, atención a víctimas, atención de la crisis carcelaria. Esto es importante. Todavía no rompemos ese esquema de alta violencia con alto nivel de impunidad, pero por primera vez con consensos amplios estamos avanzando en un rumbo diferente. El gobierno ha sido capaz de intervenir más de 50 municipios en prevención, ha expresado su voluntad de comenzar a invertir con las víctimas. Yo he llamado a que esto es urgente, que ya no debe seguir postergando ni el gobierno ni otras instancias de Estado su atención a las víctimas y espero yo que esta política pueda ir rindiendo frutos poco a poco, porque va hacia atenuar, hacia superar las causas de la violencia y no solo los efectos. La otra gran preocupación en materia de derechos humanos, además de la violencia, la podría centrar en esta síntesis muy apretada, en el deterioro del medio ambiente. La crisis hídrica sobre todo ha seguido avanzando, estamos cerca de los niveles de estrés hídrico, es decir que la demanda ya no va a ser sostenible y los niveles de contaminación de nuestros cuerpos de agua es elevadísimo. El Ministerio del Medio Ambiente reportó este año que solo el 2% del agua tiene calidad buena.
agua de calidad excelente no existe en este momento en el país, y aunque hay una cantidad importante de agua, está en estas condiciones. Así que detener la contaminación, proteger el agua, concebirla no solo como un recurso vital, sino como un derecho humano es importante. Yo he lamentado que este año continuó la negativa de la Asamblea Legislativa para dictar leyes a favor de la protección del derecho humano al agua y a la alimentación adecuada, que es un derecho muy conexo. Se negó a la reforma constitucional, no ha aprobado la Ley General de Aguas. Esto, entre otras decisiones postergadas, la prohibición de la minería, la ampliación de prohibición de agrotóxicos, así que es otra de las grandes preocupaciones. En el aspecto positivo, yo destaco que han continuado, como ha venido en los últimos años pasando, las políticas sociales desde el Ejecutivo. Ha continuado la profundización de la reforma de salud, es importante. Se consolidó un poco más el sistema de protección a la niñez, llegó a formar el Comité Técnico Coordinador. También hubo esfuerzos en la consolidación del sistema de igualdad entre hombres y mujeres bajo rectoría de ISDEMO. Y bueno, en la Asamblea también tuvimos avances, la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, uno de los grandes avances nacional e internacional. Cada país que suma es un avance mundial en la consolidación del Estatuto de Roma, y algunas otras decisiones como la normativa sobre alimentación escolar han sido importantes, los debates legislativos que han avanzado en torno a la creación de la jurisdicción especializada para combatir la violencia que sufren las mujeres, son pasos positivos. Así que un balance muy breve de la situación de derechos humanos que hemos dado a conocer justamente, como usted dijo, Carlos, este mes. Procurador, y me parece también relevante que podamos dejar en perspectiva crítica de nuestros amigos y amigas de la audiencia de Informa TVX el enfoque de derechos humanos en el marco de las políticas públicas. ¿Y por qué menciono esto? Hay decisiones que se han tomado o inacciones, si lo podríamos decir. Mencionaba usted precisamente el caso del anteproyecto de ley de agua, que es caso también de soberanía alimentaria, que son temas en discusión en el escenario legislativo, en el caso también de atención a víctimas por la violencia y sus diversas expresiones. Y me gustaría tener su valoración sobre esto, procurador, el enfoque de derechos humanos en las acciones que realiza el Estado, ya sea a través de sus diversas instituciones en el órgano ejecutivo, en el legislativo. Ya hablaremos en su momento del acceso a la justicia, pero ¿considera usted que el enfoque en derechos humanos en el desarrollo, en la formulación de políticas públicas es algo todavía embrionario en este país, o es algo que va tomando alguna forma o se va expresando en alguna forma? Sí, recordemos que tenemos una historia republicana cargada de autoritarismo, de dictaduras, de represión como modalidad de imponer el gobierno a nuestro pueblo, el gobierno con estas modalidades de violaciones a los derechos humanos, el sostén de privilegios en pequeñas cúpulas de enorme poder económico y político. Esa es la constante de nuestra historia. Y casi que naturalizamos de esa manera la violencia de Estado. El Estado fue represor, hubo momentos de verdad, políticas de terrorismo de Estado realmente atroces, como las ocurridas durante el conflicto armado, la década de los 70 o el genocidio de 1932. Y parece que culturalmente hemos naturalizado esta forma de violencia y no luchamos siempre con la fuerza necesaria por conquistar nuestras libertades. De tal manera que venimos de esta tradición y los políticos también en las últimas décadas se han encargado de dar una visión errada de los derechos humanos, como derechos que solo le corresponden a los delincuentes. Esta es una tesis falsa que debemos combatir. La población no se debe dejar sorprender por este tipo de discursos políticos. La vigencia de los derechos humanos es una obligación de Estado. La razón de ser de la actividad del Estado son los derechos humanos, la garantía y respeto de los derechos humanos, así lo dice el artículo 1 de la Constitución. Y todas las instituciones públicas tenemos en el marco de nuestras competencias deberes de respeto y garantía de derechos humanos. El sistema judicial juega un rol central en la vigencia de los derechos humanos. El Poder Ejecutivo, que lleva adelante las políticas sociales, económicas, que ejerce directamente de forma central el gobierno. La Asamblea Legislativa, al dictar normas, las dicta en función de proteger derechos humanos. Esa es la esencia de la actividad pública.
Entonces las políticas deben tener ese enfoque por constitucionalidad, por la esencia misma en la naturaleza de los estados constitucionales de derecho. Así que cuando carecen de ese enfoque o su enfoque restrictivo, tenemos un Estado ineficaz en cumplir su finalidad. Una de las grandes políticas que nosotros reprobamos mucho en materia de derechos humanos son las políticas económicas de los años 90, el llamado neoliberalismo ortodoxo que se aplicó en El Salvador, sí, que su visión fue eliminar los programas sociales, casi que erradicarlos, ¿verdad? Tener visiones estrictamente punitivas en el tema de seguridad, profundizar la exclusión social y dar todos los privilegios a los grandes inversionistas extranjeros o a las élites poderosas económicas oligárquicas salvadoreñas. ¿Cuál fue el resultado? Mayor exclusión social, migración masiva, ¿verdad? Abandono de las políticas en niñez y juventud, y mire cómo lo pagamos de caro. Este fue el caldo de cultivo para la expansión de las pandillas y los grupos delictivos. O sea, a la base de la tragedia actual están este tipo de políticas sin enfoque de derechos humanos. Yo debo reconocer que a partir de la alternancia política en 2009, esta visión en gran medida cambia y hay un esfuerzo por invertir en políticas sociales y tratar de generar mayor inclusión social. Esta es una perspectiva correcta, pero se ha logrado hacer solo de manera limitada y ha obtenido la tara de los recursos. Si en El Salvador no profundizamos una reforma fiscal, si los que tienen más proporcionalmente no pagan más impuestos atendiendo a los criterios de justicia tributaria, no vamos a poder llevar adelante políticas sociales verdaderamente efectivas, ni políticas integrales de seguridad, ni vamos a resolver grandes problemas de derechos humanos como la crisis de las pensiones, que está golpeando fundamentalmente a la población adulta mayor, una población en alta vulnerabilidad. Entonces, los problemas de las injusticias estructurales, históricas, las grandes desigualdades sociales, sigue siendo un gran problema de derechos humanos y el Estado debe fortalecerse para ser capaz de cambiar ese orden injusto de cosas, de modificar esas estructuras de injusticia. De lo contrario, difícilmente avanzaremos en mayores estándares de derechos humanos. Procurador, tenemos que hacer una breve pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque pues profundicemos en algunos casos particularmente, ¿no? Tenemos casos jesuitas, tenemos casos de crímenes de lesa humanidad, masacres que se dieron en el contexto del conflicto armado, tenemos el caso Flores, para hacer una valoración desde la perspectiva de los derechos humanos, si le parece, procurador. Claro. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos en instantes, continuamos haciendo un balance de los derechos humanos. Está con nosotros David Ernesto Morales, procurador para la defensa de los derechos humanos. Volvemos en unos instantes. Gracias por su preferencia, por estar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista este día 31 de diciembre del año 2015. Nos acompaña el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, y estamos haciendo un balance de los derechos humanos en el país en el transcurso de este año. Y retomando entonces la plática, Procurador, podemos marcar algunos casos, ¿no?, que han marcado la opinión pública, que han estado en discusión en el transcurso de todo el 2015, y nos gustaría que lo pongamos siempre en realce de la perspectiva de nuestra audiencia. El primero, pues, con información que se estuvo generando con más intensidad a mediados de este mes, en donde España renueva las órdenes internacionales de captura contra 18 militares salvadoreños retirados por el asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas en el año 1989. Procurador, ¿cuáles han sido las reacciones y ante las posibilidades de retomar nuevamente la investigación y el proceder a nivel de justicia de estos casos particulares? Claro, conectando con las reflexiones sobre el Estado de Derecho que traíamos, debemos entender que si la actividad del Estado es la garantía de los derechos humanos, un rol central en el Estado de Derecho, en esa perspectiva la juega el sistema judicial. El acceso a la justicia, la capacidad de dirimir las controversias, de tener un sistema judicial imparcial e independiente, es central para la existencia de las democracias. Y en la medida que hemos tenido democracias limitadas, y que somos una joven democracia en construcción, algunos de los mayores problemas lo hemos tenido precisamente en las debilidades del sistema de justicia, incluyendo ahí, por supuesto, Fiscalía General y tribunales. La impunidad fue otro fenómeno histórico en El Salvador, la impunidad de las violaciones a derechos humanos, y en la guerra civil del Salvador pudieron existir crímenes atroces, sistemáticos y generalizados, porque la complicidad también fue del judicial. El judicial fue inoperante, protegió a los perpetradores de graves violaciones, discriminó a las víctimas.
hubiésemos pensado que esto iba a terminar con el proceso de paz. El proceso de paz se planteó una reforma judicial que el poder político bloqueó. No fue así. Así que hemos tenido la pretensión en El Salvador de construir una democracia protegiendo a quienes fueron responsables de las peores violaciones a los derechos humanos, incluidos los homicidas de Monseñor Romero, los homicidas de los padres jesuitas Elvis Celina, los homicidas de los exterminios humanos masivos, que fueron las masacres como la del Mozote. Esto es inaceptable. Crímenes como el asesinato del padre Yacuría, sus compañeros jesuitas Elvis Celina, son crímenes cuya naturaleza se califica de ser crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. Frente a este tipo de crímenes hay una obligación de juzgar a los responsables, de hacer justicia siempre. Las amnistías, las prescripciones son figuras que no valen, que no son aplicables. Esto lo ha reconocido hasta la jurisprudencia constitucional salvadoreña, lo reconocen los tratados internacionales de derechos humanos. Y es tan fuerte esta norma que se considera la norma de hacer justicia y evitar la impunidad en este tipo de crímenes, una norma imperativa del derecho internacional. Más allá que esté en tratados o no, se considera esencial a la Declaración Universal de Derechos Humanos y hay una obligación de juzgar. En razón de esto, hay una deuda, hay un incumplimiento, hay una falta del sistema de justicia de El Salvador ante el caso de los padres jesuitas y casos similares, y las matanzas y el asesinato de Monseñor Romero, etc. En el caso de los jesuitas en concreto, pues se negó internamente la justicia. Hubo un juicio simulado, una farsa de juicio en los años 90 frente a los autores intelectuales. Solo 2 fueron condenados y luego amnistiados. Cuando la UCA intentó procesar a los autores intelectuales, a quienes dieron la orden, que eran altos jefes oficiales, el general Orlando Cepeda, Humberto Lario, René Emilio Ponce, Francisco Elena Fuentes, etc., pues la justicia salvadoreña bloqueó. El exfiscal Belisario Artiga bloqueó las investigaciones, los tribunales que conocieron también la bloquearon y terminaron aplicando la prescripción indebidamente. En 2011 la Corte Suprema de Justicia en pleno tuvo una participación también denegando la colaboración a España, a la Audiencia Nacional de España, que fue requerida por el juez Eloy Velasco. Recordemos que en España se inició el proceso cuando todo falló internamente. Sí. Y además bloquearon la posibilidad, la Corte Plena, de que se hicieran efectivas las órdenes de detención. En este año 2015 tuvimos una positiva sentencia de la Sala de lo Constitucional que destruyó el argumento de que las detenciones eran meras órdenes de localización, como había sostenido la Corte Plena en el caso jesuitas, y la destruyó precisamente en un caso de agosto del 2015, que era diferente al de los jesuitas. Una persona que se quiso amparar argumentando que a él no se le podía detener porque ya la Corte en el caso jesuita dijo esto y la Sala Constitucional destruyó ese argumento. De tal manera que existe una obligación que está pendiente. Como procurador, yo he declarado que el bloqueo de la colaboración a España en el caso jesuitas es una violación al derecho a la justicia y responsabilicé a los magistrados de Corte Plena que suscribieron en 2011 esa decisión. Ahora he dictado 2 resoluciones distintas, una en la que recomiendo a Corte Plena que proceda a autorizar las detenciones de los exmilitares imputados, porque las órdenes de captura siguen activas. Sí. El proceso penal en España sigue activo y es la Corte Plena en 2011 que bloqueó la posibilidad de hacer efectivas las capturas. Y he dictado una segunda resolución que notifiqué el 23 de diciembre, sí, pidiendo, exigiendo a la Corte Plena que colabore con la extradición. Al ser crimen de lesa humanidad, el asesinato de los jesuitas, al ser acto de terrorismo, hay una obligación de colaborar con la extradición. Si no se juzgó adentro, están obligados a colaborar con la extradición para que se juzgue en España. No es potestativo. Frente a crímenes de lesa humanidad, la Corte está obligada a ponerse del lado de la justicia y no a invocar o a tergiversar el contenido de la Constitución para favorecer la impunidad de criminales de guerra. Entonces, estas son mis recomendaciones. En ese marco se ha conocido a través de medios de comunicación que el juez Eloy Velasco reiteró o dio nuevas peticiones para que se colabore con la extradición.
Estos son procesos o trámites que tienen toda una secuencia a través de los poderes judiciales, las cancillerías, y supongo tardará unos días en llegar oficialmente y formalmente a la Corte en pleno, pero yo esperaría no solo que sean atendidas mis recomendaciones y rectificada su conducta por la Corte, sino que la Corte Plena actual colabore con el proceso de extradición. En este punto particularmente, procurador, ¿puede ser la posibilidad de rectificar en donde el órgano judicial tuvo inclusión, participación en no promover el acceso a la justicia? Porque teniendo este antecedente en el 2011 que no permitió o bloqueó, y se recuerda muy bien el caso de estos militares que fueron a refugiarse también a un cuartel, entonces, ¿puede ser la oportunidad de rectificar o que brinde pues esperanza del acceso a la justicia? El Poder Ejecutivo en algún momento, en aquel momento, protegió, favoreció a los militares imputados, a estos altos generales y otros militares, al permitirles refugiarse en instalaciones militares, ¿no? Sí. Pero esto lo que les evitó fue la detención administrativa de 72 horas. Después realmente el caso no avanza, ni ellos son capturados, ni son sometidos a la justicia española, porque la Corte en pleno de aquel momento denegó la colaboración con España y tergiversó indebidamente el contenido de las órdenes de captura internacional. Con esta conducta la Corte Plena de aquel momento pues defendió posiciones anticonstitucionales. En ningún momento la posición de la Corte puede ser a favor de la impunidad. Argumentaron, interpretaron un artículo de la Constitución relacionado con la retroactividad y sobre esa base protegieron a los responsables. Esto es inaceptable, fue una violación del derecho a la justicia como yo lo he declarado. Yo he pedido como procurador que las dos decisiones de 2011 y 2012, que son no capturar, no cumplir la orden de detención internacional, y la segunda, no colaborar, no aceptar la extradición, pues estas dos decisiones sean revisadas por la actual Corte Plena, dejadas sin efecto, ordenadas las capturas y procediendo a aceptar la extradición. Yo esperaría que resuelva positivamente. Ahora la Corte Plena se ha modificado mucho en su composición, hay 5 magistrados de elección reciente. Los magistrados de la Sala Constitucional actuales en aquella ocasión no votaron, es decir, ellos no participaron de las decisiones en el caso jesuitas que yo he declarado violatorias de derechos. Por lo tanto, creo que hay un escenario posible de colaboración de la Corte, es una oportunidad histórica. Yo hago un llamado a la honorable Corte, es el momento de situarse al lado de la justicia, de abandonar la clásica posición a favor de la impunidad, en contra de las víctimas y favoreciendo o protegiendo a los perpetradores de crímenes contra la humanidad. Debemos superar eso. Si no da el buen ejemplo la Corte Plena, entonces, ¿qué podemos esperar de los tribunales inferiores o de otras instituciones como la Fiscalía General? Hay un tema que me gustaría que hablemos también, y es un caso que ha estado en la discusión de la opinión pública, el caso Flores, pero desde la perspectiva de derechos humanos y, claro, acceso a la justicia, interferencia de instituciones, particularmente de funcionarios. En este caso también, ¿cómo podemos valorarlo? Considerando también los acontecimientos dados en los últimos días de diciembre, ¿no? Que una Cámara revoca el arresto que tenía en la Bartolina del expresidente, arresto domiciliar, y también uno de los delitos que era el de lavado de dinero que había sido considerado por el juez quinto de instrucción. Entonces, ¿qué valoración merece? También incorporando, ¿no? que las personas que conforman la querella denunciaron cierto tipo de acoso, seguimiento, amenazas. Entonces, ¿cómo podemos valorar eso? Bueno, quiero compartirle, Carlos, que nosotros hemos dado una verificación exhaustiva de todo el proceso penal contra el expresidente Flores. Lo hemos hecho porque los actos de corrupción por sí mismos, uno de sus efectos es vulnerar derechos humanos. Generan mayor desigualdad, pero impiden que fondos públicos destinados a la garantía de derechos humanos no lleguen a su destino y se apropien, ¿verdad?, por quienes han desviado los fondos. Entonces los actos de corrupción son actos que vulneran los derechos humanos, pero también recibí una petición especial de la Comisión de la Asamblea Legislativa que investigó el caso para que le diera seguimiento. Verificamos el respeto a las garantías del debido proceso del expresidente Flores como persona procesada y demostramos que se han respetado sus garantías procesales, que los derechos de él como imputado han sido respetados. Sin embargo, en un extenso informe que yo dicté varias semanas antes de la audiencia preliminar,
que es una resolución oficial que dicté de la Procuraduría de Derechos Humanos, dejamos muy en claro que establecimos violaciones al debido proceso por parte del señor exfiscal Luis Martínez, quien omitió llevar adelante una investigación seria y efectiva en relación al delito de lavado de dinero. Hubo muchas omisiones fiscales, hubo mucha pasividad fiscal que llegó a favorecer al expresidente. Y concretamente fue inexplicable que no judicializara ni profundizara en el delito de lavado de dinero. Comprobamos la Procuraduría de Derechos Humanos que había elementos fuertes, claros, que evidenciaban la perpetración del lavado de dinero y que hubiesen implicado a otras personas, muy probablemente algunas de ellas personas de mucha relevancia en la política nacional. Y en principio el expresidente del Banco Cuscatlán, lamentablemente ya fallecido, el señor Mauricio Samayoa, y el encargado de la cuenta en Costa Rica del Centro Rodríguez Por, el señor Balzaretti Criet. Y luego la extensión podría abrirse a los miembros del COENA de aquel momento, incluido el expresidente Saca, el exdiputado Ávila Cuel, entre otros, ¿no? Bueno, la Fiscalía violó el debido proceso, no cumplió su obligación de investigar, no judicializó el caso. Entonces nos consta que habían elementos. Sí. Por eso me parece que era coherente, con un sustento muy claro y muy firme, la incorporación del delito de lavado de dinero por parte del juez García Argüello al momento de elevar a juicio. Ahora ha venido esta decisión preocupante que anula la consideración del delito de lavado de dinero. En el tema del arresto domiciliar, pues pueden operar otras circunstancias como la salud del imputado. Y creo que en todo caso esto debe siempre pues documentarse adecuadamente y si es necesario, la salud y la vida de la persona procesada es prioritaria y no por sobre una medida de privación de libertad. Pero el fondo del asunto, que es el juzgamiento por lavado de dinero, ha sido anulado por la Cámara Primera de lo Penal. Yo he abierto una investigación contra los magistrados de la Cámara. Les he requerido ya un informe oficial, un informe de autoridad, como la ley de la Procuraduría lo manda, y recibí al cierre de los días hábiles de gestión, al 22 de diciembre, si no me equivoco, ya la respuesta de la Cámara. Entonces, estamos en una fase de análisis y estaríamos los primeros días de enero, espero, dando una conclusión sobre las actuaciones de la Cámara Primera de lo Penal. Me parece preocupante. Apunta muy claramente a una situación de impunidad sobre el delito de lavado de dinero, donde sin duda alguna la Fiscalía General y el exfiscal general, el licenciado Luis Martínez, tienen responsabilidad por haberse negado a profundizar, por sus omisiones, pero debemos todavía ver si la consecuencia de esto es la debilidad o las omisiones fiscales, o si hay también responsabilidad de los magistrados de la Cámara. Procurador, estamos cerrando la entrevista, pero me gustaría una última interrogante. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen para el 2016 en materia de derechos humanos? Y dentro particularmente me refiero a actividades que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o planes de acción que tiene como prioridad desarrollar en el 2016, Procurador. Bueno, en el 2016 vamos a exigir con fuerza a hacer también gestión, explicaciones, incidencia positiva a nivel de la Asamblea Legislativa para que avance en el reconocimiento constitucional del derecho al agua, la Ley General de Aguas, la Ley de Soberanía Alimentaria, la prohibición de agrotóxicos y minería. Nos parece que esa agenda es fundamental para la protección de la vida y los derechos humanos en El Salvador. Esperaría que el gobierno tome acciones más decididas, incluidas acciones de tipo fiscal, para incrementar la recaudación tributaria, para inyectar más recursos al Plan El Salvador Seguro, a la política integral de seguridad, y que dentro de las prioridades a considerar estén los programas, los albergues, los fondos de atención a las víctimas de la violencia y el delito. Esto puede implicar también inyectar mayores recursos en CONNA, ISDEMU, ISNA y otros sistemas de protección a víctimas, que es importante. Con migrantes es importante también y ha estado sin presupuesto. Ese esfuerzo creo que es un esfuerzo de Estado central. Esperaría, o demandaríamos, pero esperaría que las nuevas correlaciones en la Corte vayan dando muestras efectivas de que se avance en la depuración judicial y que los jueces que incurren en conductas cómplices de la impunidad o faltas, pues respetándoles el debido proceso, puedan ser sancionados. Y esperaría un fiscal general idóneo,
con un récord intachable, incorruptible, respetuoso de las víctimas, que no resuelva por la vía de la prepotencia sin resultados efectivos. Debe ser un fiscal intachable, con conocimientos en derecho penal, con un perfil de vida públicamente conocido e incuestionable. Así que esta es otra demanda, por supuesto, a la Asamblea Legislativa. Son algunos de los grandes temas que esperaríamos con esperanza podamos avanzar en 2016 y estoy seguro toda la población también. Perfecto, procurador, ha sido un gusto pues, compartir con Carlos, usted y cerrar el espacio de entrevista este año con usted y espero que en el 2016 usted pueda seguirnos acompañando para hacer balances y análisis de la cuestión de derechos humanos, ¿no? Y del trabajo que la Procuraduría está haciendo en el sistema político salvadoreño. Con mucho gusto, Carlos, gracias por esta oportunidad y privilegio de cerrar el año y por supuesto desear el mejor año 2016 para toda la población salvadoreña. Muchas gracias, procurador. También a ustedes, amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este espacio de entrevista a lo largo del 2015. Les ofrecemos en el 2016 espacios de entrevista también con análisis, perspectivas críticas, para que usted pueda hacer un análisis con más vigor y con más fortaleza de la realidad de nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa, continuamos con más información. Informa TVX, primera emisión, volvemos.